Buen día, soy el Padre Pedro Miguel Funes de los Cruzados de Cristo Rey y en este día del Corpus Christi quería comentar con ustedes estos números del Catecismo de la Iglesia Católica que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que significa este sacramento y esta fiesta, ¿no? Estamos en el número 1322 del Catecismo de la Iglesia Católica. Leemos qué nos dice. Dice: la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Este es un número muy interesante porque nos hace ver que la Eucaristía está conectada con otros dos sacramentos. Todos son sacramentos de iniciación, o sea, del comienzo de la vida cristiana. La vida cristiana comienza con el bautismo, en su punto primero, ¿no? Lo primero que se hace cuando alguien quiere ser cristiano es, bueno, su preparación, su catequesis, y luego ya entra a la comunidad cuando se bautiza. Entonces el bautismo. Y después de ello viene la confirmación, que le da como una madurez a lo ya recibido en el bautismo, y viene la persona sellada como alguien que tiene que dar testimonio de Cristo, como lo dice aquí, que la persona, digamos, hemos sido elevados a la dignidad del sacerdocio real gracias al bautismo. Entramos a ser parte de un pueblo que es un pueblo de sacerdotes, es decir, que pueden ofrecer a Dios el culto debido y real, en cuanto a que todas las cosas las conducen para la gloria de Dios. Y luego dice que somos configurados más profundamente con Cristo con la confirmación. Ok, entonces estos dos pasos se completan con el tercero, que es el de la Eucaristía. Cuando el cristiano recibe la Eucaristía, está recibiendo un don muy grande, un sacramento muy importante. Por medio de la Eucaristía participa la persona en el mismo sacrificio de Cristo, como lo dice el número en las últimas palabras que leímos, en el sacrificio de Cristo. Entonces, para entender eso todavía podemos ver el siguiente número. Dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Entonces, ese sacramento, por lo tanto, está vinculado con los hechos de la vida del Señor que celebramos nosotros en el Triduo Pascual. Primero nos hace referencia aquí a la cena, a la última cena, porque la Eucaristía fue instituida precisamente en la última cena. Aquí lo dice: la noche en que fue entregado, instituyó Cristo el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Por eso la Eucaristía tiene una dimensión sacrificial, es decir, no es solo un convivio, sino que contiene un misterio más profundo. Ciertamente en la Eucaristía hay una relación con todos los demás miembros de la comunidad y de todos con Cristo, pero no es una relación simplemente así de somos amigos y qué bien nos las pasamos, por decirlo, sino que tiene como fundamento la entrega que Cristo hace de sí mismo al Padre, el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la cruz. Por eso pone aquí también que al querer perpetuar el sacrificio de la cruz a través de este sacramento, Cristo confió a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, porque sabemos que la muerte de Cristo es el camino a la resurrección de Cristo, pero también de todos en cuanto que nos unimos a Él. Entonces, por medio de la Eucaristía, nosotros
entramos a este misterio, a participar de este misterio de muerte y resurrección. Dice en el siguiente número que la Eucaristía, en el 1324, que la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Esto lo decía ya el concilio, ¿no? Y lo repite aquí el catecismo. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Y eso es muy interesante, porque fuente es de donde nace algo, y cima es lo que está más arriba. Dicen, ¿cómo es que la Eucaristía es fuente y es cima? ¿Cómo es que está al origen y al fin? Claro, porque la Eucaristía es Cristo mismo finalmente. En la Eucaristía nos encontramos con Cristo, recibimos a Cristo y entonces recibimos al que es principio y fin. Por eso la Eucaristía, también como sacramento, viene a ser fuente y cima, porque de ella nace, porque de Cristo nace todo el bien, toda la gracia nace de Cristo, y es el punto de referencia a donde queremos llegar. Como dice aquí también, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo mismo. Es interesante que señala que los ministerios eclesiales y las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía. Entonces el cristiano se bautiza, recibe la confirmación, luego recibe la Eucaristía, y de la Eucaristía nace el apostolado que realiza, recibe la fuerza para llevar a cabo las obras de apostolado. El apostolado, ¿qué es? Hacer que Cristo reine en todo el universo. Entonces, el apostolado, por muy pequeño que sea, siempre tiene esa referencia a la Eucaristía. Y también la Eucaristía es fin en cuanto que con ella nos encontramos, digamos, en la presencia de Dios, que es a lo que tendemos. Ciertamente, todavía mientras vivimos en la tierra con la luz de la fe, pero es como un adelanto de lo que vamos a vivir en el cielo. Dice entonces en el siguiente número, que es el 1325, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por el Padre, y por él al Padre, perdón. Finalmente, dice el otro número, por la celebración de la Eucaristía nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Y finalmente, el 1327, en resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. En la Iglesia no transmitimos solo ideas sobre algo, transmitimos como cristianos, como Iglesia, como pueblo de Dios, transmitimos lo que Cristo nos ha dejado. Y en esto está la Eucaristía, los sacramentos. De hecho, en las lecturas de este día de Corpus, podemos encontrar lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, que dice: yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Ahí se ve lo que decía, ¿no?, de la transmisión. ¿Qué es lo que ha transmitido Pablo a los fieles de esta comunidad? Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Y dice, lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Y añade todavía San Pablo: por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva.
La Eucaristía, por lo tanto, está íntimamente ligada a toda la vida cristiana. Y por eso, la necesidad que tenemos los cristianos de participar en la Eucaristía. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a cada día a apreciar más este Santísimo Sacramento. Hasta luego.